discípulos y maestros. Lietsu demostró su habilidad con el arco a Po-un-Ugen. Cuando el arco estuvo completamente tensado, le colocaron un vaso de agua en el codo y comenzó a disparar. En cuanto disparó la primera flecha, una segunda ya estaba en la cuerda, y luego le siguió una tercera. Mientras tanto, permaneció inmóvil, como una estatua. Po-un-Ugen dijo: la técnica de disparar está bien, pero no es la técnica de no disparar. Subamos a una montaña alta, subámonos a una roca saliente y luego intentemos disparar. Subieron la montaña. De pie sobre una roca que sobresalía de un precipicio de 3000 metros de altura, Po-un-Ugen retrocedió hasta que un tercio de sus pies sobresalían del borde. Entonces le indicó a Lietsu que avanzara. Lietsu cayó al suelo con el sudor corriéndole hasta los talones. Dijo Po-un-Ugen: el hombre perfecto se eleva sobre el cielo azul, o se sumerge en los manantiales amarillos, o vaga por los 8 confines del mundo, sin mostrar señales de cambio en su espíritu. Pero tú delatas un indicio de inquietud, y tus ojos están aturdidos. ¿Cómo puedes esperar dar en el blanco? La acción requiere habilidad. Pero la inacción también la requiere. La habilidad de la acción es solo superficial. La habilidad de la inacción reside en la esencia misma de tu ser. La habilidad de la acción se puede aprender fácilmente. Se puede tomar prestada. Puedes formarte en ella porque no es más que técnica. No es tu ser, es solo un arte. Pero la técnica, o la habilidad, de la no acción no es técnica en absoluto. No puedes aprenderla de nadie, no se puede enseñar. Crece a medida que creces. Crece con tu crecimiento interior. Es un florecimiento. Desde afuera, no se puede hacer nada. Algo tiene que evolucionar desde dentro. La habilidad de la acción proviene de afuera y va hacia adentro. La habilidad de la no acción proviene de adentro y fluye hacia afuera. Sus dimensiones son totalmente diferentes, diametralmente opuestas. Así que primero tratemos de comprender esto, y entonces podremos adentrarnos en esta historia. Por ejemplo, puedes ser pintor simplemente aprendiendo el arte. Puedes aprender todo lo que se enseña en las escuelas de arte. Puedes ser hábil y pintar cuadros hermosos, incluso puedes convertirte en una figura reconocida mundialmente. Nadie podrá saber que esto es solo técnica, a menos que te encuentres con un maestro. Pero tú siempre sabrás que esto es solo técnica. Tus manos se han vuelto hábiles, tu cabeza tiene el conocimiento, pero tu corazón no fluye. Pintas, pero no eres pintor. Creas una obra de arte, pero no eres artista. La haces, pero no estás en ella. La haces como haces otras cosas, pero no eres un amante. No estás involucrado totalmente. Tu ser interior permanece distante, indiferente, a un lado. Tu cabeza y tus manos siguen trabajando, pero tú no estás ahí. La pintura no llevará tu presencia, no te llevará a ti. Puede que lleve tu firma, pero no tu ser. Un maestro lo sabrá al instante, porque esta pintura estará muerta. Hermoso, también se puede decorar un cadáver, también se puede pintar un cadáver, incluso se puede pintar los labios con lápiz labial y se verán rojos. Pero el lápiz labial, por muy rojo que sea, no puede tener la calidez de la sangre fluyendo. Esos labios están pintados, pero no hay vida en ellos. Puedes crear una pintura hermosa, pero no estará viva. Solo puede estar viva si te dejas llevar por ella. Esa es la diferencia entre un maestro cuando pinta y un pintor común. El pintor común siempre imita, porque la pintura no crece en su interior. No es algo que le embargue. Imitará a otros, tendrá que buscar ideas. Puede imitar a la naturaleza, pero eso no supone ninguna diferencia. Puede mirar un árbol y pintarlo, pero el árbol no ha crecido en él. Observa los árboles de Van Gogh. Son absolutamente diferentes. No se encuentran árboles así en la naturaleza. Son totalmente diferentes. Son creaciones de Van Gogh. Él vive a través de ellos.
No son como esos árboles comunes que te rodean. No los copió de la naturaleza ni de nadie más. Si fuera un dios, habría creado esos árboles en el mundo. En la pintura, él es el dios, el creador. Ni siquiera imita al creador del universo. Simplemente es él mismo. Sus árboles son tan altos que crecen y rozan la luna y las estrellas. Alguien le preguntó a Van Gogh, ¿qué tipo de árboles son estos? ¿De dónde sacaste la idea? Van Gogh dijo, no me inspiran ideas de ningún sitio. Estos son mis árboles. Si yo fuera el creador, mis árboles tocarían las estrellas, porque mis árboles son los deseos de la tierra, los sueños de la tierra de tocar las estrellas. Mis árboles son la tierra intentando alcanzar, tocar las estrellas. Las manos de la tierra, los sueños y deseos de la tierra. Estos árboles no son imitaciones. Son árboles de Van Gogh. Un creador tiene algo que dar al mundo, algo que le impregna. Claro que incluso para un Van Gogh se necesita técnica, porque se necesitan manos. Ni siquiera Van Gogh puede pintar sin manos. Si le cortas las manos, ¿qué hará? También necesita técnica, pero la técnica es solo una forma de comunicarse. La técnica es solo el vehículo, el medio. La técnica no es el mensaje, el medio no es el mensaje. El medio es simplemente un vehículo para transmitir el mensaje. Él tiene un mensaje. Todo artista es un profeta, tiene que serlo. Todo artista es un creador, tiene que serlo, tiene algo que compartir. Claro que se necesita técnica. Si tengo que decirte algo, se necesitan palabras. Pero si solo digo palabras, entonces no hay mensaje. Entonces todo esto es solo parloteo. Entonces estoy arrojando basura a los demás. Si las palabras transmiten mi silencio, si las palabras transmiten mi mensaje sin palabras, solo entonces se está diciendo algo. Cuando hay que decir algo, hay que decirlo con palabras, pero lo que hay que decir no son palabras. Cuando hay que pintar algo, hay que pintarlo con colores, pincel y lienzo, y se necesita toda la técnica, pero la técnica no es el mensaje. A través del medio se transmite el mensaje, pero el medio en sí no es suficiente. Un técnico posee el medio, puede que tenga el medio perfecto, pero no tiene nada que transmitir, no tiene mensaje. Su corazón no rebosa. Hace algo con la mano y con la cabeza, porque el aprendizaje está en la cabeza, y el conocimiento, la habilidad, en la mano. Cabeza y mano cooperan, pero el corazón permanece distante, intocado. Entonces la pintura estará ahí, pero sin corazón. No habrá latido en ella, no habrá pulso de vida en ella, no fluirá sangre por ella. Es muy difícil de ver. Solo puedes ver si conoces la diferencia dentro de ti. Tomemos otro ejemplo, que será más fácil de entender. Amas a alguien. La besas, le tomas la mano, la abrazas, le haces el amor. Todo esto se le puede hacer a una persona que no amas. Exactamente el mismo beso, exactamente el mismo abrazo, la misma forma de tomarse de la mano. Los mismos gestos al hacer el amor, los mismos movimientos, pero no la amas. ¿Cuál será la diferencia? Porque en cuanto a la acción, no hay diferencia. Besas, y lo haces de la misma manera, tan perfectamente igual. El medio está ahí, pero el mensaje no. Eres hábil, pero tu corazón no está ahí. El beso está muerto. No es como un pájaro en vuelo, es como una piedra muerta. Puedes hacer los mismos movimientos al hacer el amor, pero serán más como ejercicios de yoga. No serán amor. Vas a una prostituta. Ella conoce la técnica, mejor que tu amada. Tiene que saberlo, es profesionalmente hábil, pero allí no encontrarás amor. Si te encuentras con la prostituta en la calle al día siguiente, ni siquiera te reconocerá. Ni siquiera te saludará, porque no existe una relación. No hubo contacto, la otra persona no estaba allí. Mientras te hacía el amor, puede que estuviera pensando en su amante. No estaba allí. No puede estarlo. Las prostitutas tienen que aprender la técnica de no estar allí, porque todo es muy feo. No puedes vender amor, puedes vender el cuerpo. No puedes vender tu corazón, puedes vender tu habilidad. Para una prostituta, hacer el amor es solo un asunto profesional. Lo hace por dinero, y tiene que aprender a no estar presente, así que pensará en su amante. Pensará en mil y una cosas, pero no en ti, la persona presente, porque pensar en la persona presente creará una perturbación. No estará presente, ausente. Hará movimientos, es hábil en eso, pero no está involucrada. Este es el punto de esta anécdota. Puedes llegar a ser tan perfecto que puedas engañar al mundo entero, pero ¿cómo te engañarás a ti mismo?
Y si no puedes engañarte a ti mismo, no podrás engañar a un maestro iluminado. Él verá a través de todos los trucos que has creado a tu alrededor. Verá que tu técnica no está ahí. Si eres un arquero, puedes dar en el blanco perfectamente, pero ese no es el punto. Incluso una prostituta te lleva al orgasmo, da en el blanco con la mayor perfección posible, a veces incluso más perfecta que tu propia amada. Pero ese no es el punto, porque, aunque una persona permanezca incompleta, una técnica puede fácilmente completarse. Una persona permanece incompleta a menos que se ilumine. No se puede esperar la perfección de una persona antes de la iluminación, pero sí se puede esperar la perfección en una habilidad. No se puede esperar la perfección en el ser, pero sí en el hacer, no hay problema. Un arquero puede dar en el blanco sin fallar jamás, y puede que no esté en él. Ha aprendido la técnica, se ha convertido en un mecanismo, un robot. Simplemente lo hace en la cabeza y la mano. Ahora, intentemos comprender esta historia. El arte del tiro con arco. En Japón y China, la meditación se ha enseñado a través de muchas habilidades. Esa es la diferencia entre la meditación india, la china, la budista y la japonesa. En India, la meditación se ha desvinculado de toda acción vital. Es, en sí misma, lo fundamental. Eso creó una dificultad. Por eso, en India, la religión fue desapareciendo poco a poco. Creó una dificultad, y la dificultad es esta. Si conviertes la meditación en el centro de todo, te conviertes en una carga para la sociedad. Entonces no puedes ir a la tienda, a la oficina ni a la fábrica. La meditación se convierte en tu vida entera. Simplemente meditas. En India, millones de personas vivían simplemente meditando. Se convirtieron en una carga para la sociedad, y la carga era excesiva. De una forma u otra, la sociedad tuvo que detenerla. Incluso hoy, existen casi 10 millones de sannyasins en la India. No son respetados. Solo unos pocos, ni siquiera 10 de esos 10 millones son respetados. Se han convertido en simples mendigos. Debido a esta actitud, que cuando meditas, cuando la religión se convierte en tu vida, entonces solo hay religión, entonces abandonas toda vida y renuncias, la meditación india ha sido, en cierto modo, contraria a la vida. Se puede tolerar a unas pocas personas, pero no a millones, y si todo el país se convierte en meditador, ¿qué harás? Y si la meditación no puede ser accesible para todos, eso significa que incluso la religión existe solo para unos pocos, incluso dentro de la religión, y que ni siquiera Dios está disponible para todos. No, eso no puede ser. Dios está disponible para todos. En India, el budismo murió. El budismo murió en India, su país de origen, porque los monjes budistas se convirtieron en una pesada carga. Millones de monjes budistas, el país no podía tolerarlos, era imposible apoyarlos, tuvieron que desaparecer. El budismo desapareció por completo. El mayor florecimiento de la conciencia india desapareció, porque no se puede existir como un parásito. Unos días, bien. Unos años, bien. India lo toleró, es un país muy tolerante, tolera todo, pero luego hay un límite. Miles de monasterios llenos de miles de monjes, se volvió imposible para este pobre país seguir apoyándolos. Tuvieron que desaparecer. En China, en Japón, el budismo sobrevivió, porque el budismo experimentó un cambio, experimentó una mutación. Abandonó la idea de renunciar a la vida. Más bien, al contrario, hizo de la vida un objeto de meditación. Así que, hagas lo que hagas, puedes hacerlo meditando. No hay necesidad de abandonarlo. Este fue un nuevo desarrollo, esta es la base del budismo zen. No se puede negar la vida. Un monje zen sigue trabajando. Trabajará en el jardín, en la granja, y vive de su propio trabajo. No es un parásito, es una persona encantadora. No necesita preocuparse por la sociedad, y es más libre de ella que quien ha renunciado. ¿Cómo puedes ser libre de la sociedad si has renunciado a ella? Entonces te conviertes en un parásito, no en libre, y un parásito no puede tener libertad. Este es también mi mensaje. Únete a la sociedad y sé un sannyasin. No te conviertas en un parásito, no dependas de nadie, porque cualquier tipo de dependencia, a la larga, te convertirá en un esclavo. No puede convertirte en un mukta ni en una persona completamente libre. En Japón y China, comenzaron a usar muchas cosas, habilidades, como objeto, como ayuda, como apoyo para la meditación. El tiro con arco es una de ellas, y el tiro con arco es hermoso, porque es una habilidad muy sutil, y se necesita mucha atención para dominarla.
Lietsu exhibió su habilidad en el tiro con arco a Po-Unugen. Po-Unugen fue un maestro iluminado. El propio Lietsu alcanzó la iluminación posteriormente. Esta historia se remonta a la época de su búsqueda. El propio Lietsu se convirtió en maestro por derecho propio, pero esta historia es anterior a su iluminación. Lietsu exhibió. El deseo de exhibir es el deseo de una mente ignorante. ¿Por qué quieres exhibir? ¿Por qué quieres que la gente te conozca? ¿Cuál es la causa? ¿Y por qué le das tanta importancia a la exhibición en tu vida, que la gente piense que eres alguien muy significativo, importante, extraordinario? ¿Por qué? Porque no tienes un yo. Solo tienes un ego, un sustituto del yo. El ego no es sustancial. El yo sí lo es, pero eso no lo sabes, y nadie puede vivir sin el sentimiento del yo. Es difícil vivir sin el sentimiento del yo. Entonces, ¿desde qué centro trabajarás y funcionarás? Necesitas un yo. Aunque sea falso, te será útil. Sin un yo, simplemente te desintegrarás. ¿Quién será el integrador, el agente dentro de ti? ¿Quién te integrará? ¿Desde qué centro funcionarás? A menos que conozcas tu ser, tendrás que vivir con un ego. El ego significa un yo sustituto, un falso yo. No conoces tu ser, así que creas uno propio. Es una creación mental. Y para cualquier cosa falsa, tienes que crear apoyos. La exhibición te da apoyo. Si alguien te dice, eres hermosa, empiezas a sentirte hermosa. Si nadie te lo dice, te será difícil sentirte hermosa. Empezarás a sospechar, a dudar. Incluso si le dices a una persona fea constantemente, eres hermosa, la fealdad desaparecerá de su mente y empezará a sentirse hermosa, porque la mente depende de las opiniones de los demás, acumula opiniones, depende de ellas. El ego depende de lo que digan de ti. El ego se siente bien si la gente se siente bien contigo. Si se sienten mal, el ego se siente mal. Si no te prestan atención, se retiran los apoyos. Si mucha gente te presta atención, alimentan tu ego. Por eso se solicita tanta atención constantemente. Incluso un niño pequeño pide atención. Puede seguir jugando en silencio, pero llega un invitado, y la madre le ha dicho que, cuando llegue, debe guardar silencio. No hagas ruido ni molestes. Pero cuando llega el invitado, el niño tiene que hacer algo porque también quiere atención. Y quiere más, porque está acumulando ego, simplemente creciendo. Necesita más comida y le han dicho que guarde silencio. Eso es imposible. Tendrá que hacer algo. Incluso si tiene que hacerse daño, caerá. Se puede tolerar el daño, pero hay que prestarle atención. Todos deben prestarle atención, debe convertirse en el centro de atención. Una vez estuve en un hogar. Debieron haberle dicho al niño que mientras yo estuviera allí no debía causar problemas, que debía permanecer callado y todo. Pero el niño no podía quedarse callado. También quería mi atención, así que empezó a hacer ruido, corriendo de un lado a otro, tirando cosas. La madre se enojó y le regañó muchas veces. Mira, te voy a pegar si sigues haciendo esto. Pero él no le hizo caso. Finalmente, le dijo al niño, mira, ve a esa silla y siéntate ahí ahora mismo. Con ese mismo gesto, el niño comprendió, ya es demasiado y me va a pegar. Así que fue a la silla, se sentó, miró a su madre con enojo y dijo, con gran significado, de acuerdo. Estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Desde la infancia hasta el último día de tu muerte, sigues pidiendo atención. Cuando una persona se está muriendo, la única idea que ronda su mente, casi siempre, es, ¿qué dirán cuando muera? ¿Cuántas personas vendrán a despedirme? ¿Qué publicarán los periódicos? ¿Algún periódico publicará un editorial? Estos son los pensamientos. Desde el principio hasta el final, nos fijamos en lo que dicen los demás. Debe ser una necesidad profunda. La atención es alimento para el ego. Solo quien ha alcanzado el yo abandona esa necesidad. Cuando tienes un centro, el tuyo propio, no necesitas pedir la atención de los demás. Entonces puedes vivir solo. Incluso entre la multitud estarás solo, incluso en el mundo estarás solo. Te moverás entre la multitud, pero solo. Ahora mismo no puedes estar solo. Si vas al Himalaya y te adentras en un bosque denso, sentado bajo un árbol, esperarás a que pase alguien, al menos alguien que pueda llevar al mundo el mensaje de que te has convertido en un gran ermitaño. Esperarás, abrirás los ojos muchas veces para ver, ¿ha llegado alguien ya o no?
Porque has oído historias de que cuando alguien renuncia al mundo, el mundo entero se le rinde, y hasta ahora nadie ha llegado. Ni periodistas, ni reporteros, ni camarógrafos, nadie. No puedes ir al Himalaya. Cuando la necesidad de atención cesa, estás en el Himalaya donde quiera que estés. Lietzu exhibió su habilidad con el arco. ¿Por qué exhibir? Aún preocupado por su ego, aún buscaba atención, y se la mostró a Po-un Ugen, un maestro iluminado, un hombre muy anciano. La historia cuenta que tenía casi 90 años, muy viejo, cuando Lietzu fue a verlo. ¿Por qué a Po-un? Porque era un maestro de renombre, y si le decía: sí, Lietzu, eres el mejor arquero del mundo, sería un alimento tan vital que se podría vivir de él para siempre. Cuando el arco estuvo tensado al máximo, le colocaron una taza de agua en el codo y comenzó a disparar. Ni una sola gota de agua salía del vaso lleno que tenía colocado sobre el codo, y estaba disparando. En cuanto se disparó la primera flecha, una segunda ya estaba en la cuerda, y luego una tercera. Mientras tanto, permaneció inmóvil como una estatua. Gran habilidad, pero Po-un Ugen no se impresionó, porque el momento que quieres exhibir, lo has perdido. El mismo esfuerzo por exhibir demuestra que no has alcanzado el ser, y si no lo has alcanzado, puedes permanecer como una estatua por fuera. Por dentro, estarás corriendo, siguiendo muchísimas motivaciones, deseos y sueños. Por fuera, puede que estés inmóvil. Por dentro, todo tipo de movimientos se producirán juntos, simultáneamente. Debes estar corriendo en muchas direcciones. Por fuera puedes convertirte en una estatua. Esa no es la cuestión. Se dice de Bokuju. Fue a ver a su maestro y durante 2 años se sentó ante él, cerca de él, como una estatua de mármol de Buda. Al principio del 3er año, el maestro llegó, le dio un golpe a Bokuju con su bastón y le dijo: estúpido. Tenemos 1001 estatuas de Buda aquí, no necesitamos más. Porque su maestro vivía en un templo donde había 1001 estatuas de Buda. Le dijo: hay suficientes. ¿Qué haces aquí? No se necesitan estatuas, sino un estado diferente del ser. Es muy fácil sentarse en silencio desde fuera. ¿Qué hay de difícil en ello? Solo se necesita un poco de práctica. Conocí a un hombre muy respetado en la India que lleva 10 años de pie. Incluso duerme de pie. Sus piernas se han vuelto tan gruesas e hinchadas que ahora no puede doblarlas. La gente lo respeta mucho, pero cuando fui a verlo, quiso verme a solas y me preguntó: dime cómo meditar. Tengo la mente muy perturbada. 10 años de pie como una estatua. No se ha sentado ni dormido, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo meditar? ¿Cómo alcanzar el silencio interior? Inmóvil por fuera, muchos movimientos por dentro. Puede que haya incluso más que en ti, porque tu energía está dividida. Se necesita mucha energía para los movimientos corporales. Pero una persona que permanece inmóvil, toda su energía se concentra en su mente, se vuelve loca por dentro. Pero la gente lo respeta, y eso se ha convertido en una exhibición. El ego se realiza, pero el yo no se encuentra por ninguna parte. Po-un Ugen dijo: la técnica de tiro es buena, lo hiciste bien, hermosa. Pero no es la técnica de no disparar. Esto puede ser un poco difícil, porque en el Zen se dice que la técnica de tiro es solo el principio. Saber disparar es solo el principio. Pero saber no disparar, de modo que la flecha se dispare sola, es conocer el final. Intenta comprender. Cuando disparas, el ego está ahí, el hacedor. ¿Y cuál es el arte de no disparar? La flecha dispara en eso también, alcanza el objetivo en eso también, pero el objetivo no es el punto. Incluso puede fallar el objetivo. Ese no es el punto. El punto es que, dentro, no debería haber ningún hacedor. La fuente es el punto. Cuando pones una flecha en el arco, no deberías estar ahí. Deberías ser como si no existieras, absolutamente vacío, y la flecha dispara por sí sola. No hay hacedor dentro. Entonces no puede haber ego. Eres tan uno con todo el proceso que no hay división. Estás perdido en él. El acto y el actor no son dos. Ni siquiera la ligera distinción de yo soy el hacedor y esta es mi acción. Se necesitan muchos años para lograrlo. Y si no lo entiendes, es muy difícil lograrlo. Si lo entiendes, creas la posibilidad. Rigel, un buscador alemán, trabajó durante 3 años con su maestro en Japón. Era arquero, y al llegar a Japón ya era un arquero, y uno perfecto, pues el 100% de sus blancos eran alcanzados por la flecha. No había duda al respecto.
Al llegar, ya era arquero, igual que Lietsu. Pero el maestro se rió. Dijo, sí, eres hábil disparando, pero ¿y en lo que no disparas? Rigel dijo, ¿qué es eso de no disparar? Nunca había oído hablar de eso. El maestro dijo, entonces te enseñaré. Pasaron 3 años. Se volvió cada vez más hábil y el objetivo se acercaba cada vez más. Llegó a ser absolutamente perfecto, no le faltaba nada. Y estaba preocupado porque, y este es el problema de la mente occidental, Oriente parece misterioso, ilógico, y Oriente lo es. No podía entender a este maestro. ¿Estaba loco? Porque ahora era absolutamente perfecto, el maestro no podía encontrarle un solo defecto, y seguía diciendo, ¡no! Este es el problema, la brecha entre los enfoques oriental y occidental de la vida. El maestro sigue diciendo que no, sigue rechazando. Rigel empezó a frustrarse. Dijo, ¿pero dónde está el fallo? Muéstrame el fallo y podré aprender a superarlo. El maestro dijo, no hay fallo. Eres defectuoso. No hay fallo, tu tiro es perfecto, pero esa no es la cuestión. Eres defectuoso. Cuando disparas, estás presente, estás demasiado presente. La flecha da en el blanco, es cierto. Pero esa no es la cuestión. ¿Por qué estás presente tanto? ¿Por qué la exhibición? ¿Por qué el ego? ¿Por qué no puedes simplemente disparar sin estar presente? Rigel, por supuesto, continuó argumentando. ¿Cómo se puede disparar sin estar presente? ¿Y entonces quién disparará? Un enfoque muy racional. ¿Y entonces quién disparará? Y el maestro decía, mírame. Y Rigel también sentía que su maestro tenía una cualidad diferente, pero esa cualidad es misteriosa e inatrapable. La sintió muchas veces. Que cuando el maestro dispara, es realmente diferente, como si se convirtiera en la flecha, el arco, como si el maestro ya no estuviera. Es completamente uno, indiviso. Entonces empezó a preguntar cómo hacerlo. El maestro le respondió, esto no es una técnica. Tienes que comprender, y tienes que empaparte cada vez más de esa comprensión, y sumergirte en ella. 3 años perdidos, y entonces Rigel comprendió que no era posible. O este hombre está loco, o no es posible para un occidental lograr no disparar. He perdido 3 años, ahora es hora de irme. Entonces le preguntó directamente al maestro y el maestro le dijo, sí, puedes ir. Rigel preguntó, ¿puedes darme un certificado que acredite que durante 3 años aprendí contigo? El maestro dijo, no, porque no has aprendido nada. Llevas 3 años conmigo, pero no has aprendido nada. Todo lo que has aprendido lo podrías haber aprendido también en Alemania. No había necesidad de venir aquí. El día que debía partir, solo fue a despedirse, y el maestro estaba enseñando a otros discípulos y haciendo demostraciones. Era justo por la mañana, el sol salía y se oían los pájaros cantando. Rigel ya no tenía preocupaciones porque había tomado una decisión, y una vez tomada, la preocupación desaparece. No estaba preocupado. Durante estos 3 años estuvo tenso. ¿Cómo alcanzar la meta? ¿Cómo cumplir las condiciones de este loco? Pero ahora no había preocupaciones. Había decidido, se iba, había reservado. Al anochecer se iría y toda esta pesadilla quedaría atrás. Solo esperaba al maestro para, al terminar con sus discípulos, despedirse, darles las gracias e irse. Estaba sentado en un banco. Por primera vez, sintió algo de repente. Miró al maestro. El maestro tiraba de la cuerda del arco y, como si no se acercara a él, se encontró de pie y alejándose del banco. Llegó hasta el maestro, le quitó el arco de la mano, la flecha se soltó, y el maestro dijo, bien, bien, lo has logrado. Ahora puedo darte un certificado. Y Rigel dice, sí, ese día lo logré. Ahora sé la diferencia. Ese día algo sucedió por sí solo. Yo no era el tirador, no estaba allí en absoluto. Simplemente estaba sentado en el banco, relajado. No había tensión, ni preocupación, ni pensamientos al respecto. No estaba preocupado. Recuerda esto, porque tú también estás cerca de un loco. Es muy difícil cumplir mis condiciones. Es casi imposible, pero también es posible. Y solo sucederá cuando hayas hecho todo lo posible y llegues al punto de despedirte, cuando llegues al punto en que quieras dejarme e irte. Solo lo lograrás cuando pienses. Deja ya todas estas meditaciones. Todo esto es una pesadilla. Entonces no hay que preocuparse.
Pero no olvides venir a mí y despedirte. De lo contrario, podrías irte sin alcanzar nada. Las cosas empiezan a suceder cuando se termina el esfuerzo, cuando el esfuerzo se ha realizado por completo. Por supuesto, Rigel era total en su esfuerzo. Por eso en 3 años pudo terminarlo todo. Si eres parcial, fragmentario, si tu esfuerzo no es total, 3 vidas podrían no ser suficientes. Si eres tibio en tu esfuerzo, nunca llegarás al punto en que todo el esfuerzo sea inútil. Esfuérzate al máximo. Aprende toda la técnica posible para meditar. Haz todo lo que puedas. No te guardes nada. No intentes escapar de nada. Hazlo con todo tu corazón. Entonces llega a un punto, una cima, donde ya no se puede hacer más. Cuando llegas al punto donde ya no se puede hacer más y lo has hecho todo, y yo sigo diciendo, no, esto no es suficiente. Mi no es necesario para llevarte a la plenitud, a la culminación, a la cima desde donde ya no es posible hacer más. Y no sabes cuánto puedes hacer. Tienes una energía tremenda que no estás utilizando. Solo estás utilizando un fragmento. Y si solo estás utilizando un fragmento, nunca llegarás al punto al que llegó Rigel. A eso lo llamo el punto de Rigel. Pero lo hizo bien. Hizo todo lo posible. Por su parte, no se ahorraba nada. Entonces llega el punto de ebullición. En ese punto de ebullición se abre la puerta. Todo el esfuerzo se vuelve inútil, fútil. No llegas a ninguna parte, así que lo abandonas. Una relajación repentina, y la puerta se abre. Ahora puedes meditar sin ser un meditador. Ahora puedes meditar sin siquiera meditar. Ahora puedes meditar sin que tu ego esté presente. Ahora te conviertes en la meditación. Ya no hay meditador. El actor se convierte en la acción, el meditador en meditación. El arquero se convierte en el arco, la flecha, y el objetivo no está ahí afuera, colgado de un árbol. El objetivo eres tú, dentro de ti, la fuente. Esto es lo que dijo Pou Gen. Dijo, la técnica de tiro es excelente. Claro que Lietzu era un buen tirador, un arquero perfecto. Pero no es la técnica de no disparar. Subamos a una montaña alta, parémonos en una roca saliente y luego intentemos disparar. ¿A dónde lleva a Lietzu? El exterior es perfecto, pero la fuente aún tiembla. La acción es perfecta, pero el ser aún tiembla. El miedo está ahí, la muerte está ahí. Aún no se ha conocido a sí mismo. No es un conocedor. Todo lo que hace proviene solo de la cabeza y la mano. La tercera H aún no está presente. Recuerda siempre tener las 3 H juntas. La mano, el corazón y la cabeza. Has aprendido las 3 R, ahora aprende las 3 H y recuerda siempre que la cabeza es tan astuta que puede engañarte, puede darte la sensación de, vale, las 3 H están ahí, porque a medida que una habilidad se desarrolla, a medida que te vuelves más y más perfecto técnicamente, la cabeza dice, ¿qué más se necesita? Cabeza significa occidente, corazón significa oriente. La cabeza dice, todo está bien. Rigel es la cabeza, el maestro es el corazón, y el maestro parece enfadado. Y recuerda, para la cabeza, el corazón siempre parece enfadado. La cabeza siempre dice, cállate. No te metas, si no, armarás un lío. Déjame encargarme de todo. Lo he aprendido todo, sé aritmética y sé cómo lidiar con esto. Y técnicamente, la cabeza siempre tiene razón. El corazón técnicamente siempre se equivoca, porque el corazón no conoce la técnica, solo conoce el sentimiento, solo conoce la poesía del ser. No conoce la técnica, no conoce la gramática, es un fenómeno poético. Vayamos a una montaña alta, dijo el viejo maestro, muy viejo, de 90 años. Y párate en una roca saliente y luego intenta disparar. Entonces veremos. Subieron una montaña. De pie sobre una roca que sobresalía de un precipicio de 3000 metros de altura. Y recuerda, esa es la diferencia entre la cabeza y el corazón. A 10.000 pies de altura está el corazón, sobre una roca que sobresale sobre un valle de 10.000 pies de profundidad. Cada vez que te acercas al corazón, te mareas. Con la cabeza, todo es plano. Es una autopista, de hormigón. Con el corazón te adentras en el bosque. Sin autopistas, subidas y bajadas, todo misterioso, desconocido, oculto en la niebla. Nada está claro, es un laberinto. No es una autopista, es más bien un rompecabezas. A 3000 metros de altura.
En algún lugar, Nietzsche relató que una vez, de repente, se encontró a 3000 metros de altura, a 3000 metros del tiempo, como si el tiempo fuera un valle, y se encontró a 3000 metros de altura y lejos del tiempo mismo. El día que lo relató en su diario fue el día en que enloqueció. El día en que lo relató en su diario fue el día en que entró en la locura. Es un punto muy vertiginoso. Uno puede volverse loco. Cuanto más te acercas al corazón, más sientes que te acercas a la locura. ¿Qué estoy haciendo? Todo te marea. Lo conocido te deja atrás, lo desconocido entra. Todos los mapas se vuelven inútiles, porque no existen mapas para el corazón. Todos los mapas existen para la mente consciente. Es algo claro. En él, estás seguro. Por eso el amor te da miedo, la muerte te da miedo, la meditación te da miedo. Siempre que te acercas al centro, el miedo te atrapa. Subieron una montaña. De pie sobre una roca que sobresalía de un precipicio de 3000 metros de altura, Po-un-Ugen retrocedió. No hacia adelante. Sobre esa roca que sobresalía 10.000 pies de altura, se movió hacia atrás. Po-un-Ugen se movió hacia atrás hasta que un tercio de sus pies sobresalían del borde. Y hacia atrás. Luego le hizo un gesto a Lietsu para que se acercara. Se dice que este hombre de 90 años estaba casi encorvado. No podía mantenerse erguido. Era muy viejo. Este anciano encorvado, con la mitad de sus pies sobresaliendo del borde, ni siquiera miraba hacia allá, hacia atrás. Luego le indicó a Lietsu que se acercara. Ahí es donde estoy y te invito a que te acerques. Lietsu cayó al suelo. No se acercó. Donde quiera que estuviera, lejos del precipicio que se cernía sobre él, Lietsu cayó al suelo. La sola idea de acercarme a ese viejo loco que está de pie, colgando sobre la muerte. En cualquier momento caerá y no lo encontrarán nunca. Con el sudor corriéndole hasta los talones. Lietsu cayó al suelo con el sudor corriéndole hasta los talones. Recuerda, el sudor sube primero a la cabeza. Cuando el miedo empieza, primero se suda la cabeza. Los talones son lo último. Cuando el miedo penetra tan profundamente que no solo suda la cabeza, sino también los talones, todo el ser se llena de miedo y temblor. Lietsu no podía soportarlo. Ni siquiera la idea de acercarse al anciano maestro. Dijo Po-un-Ugen. El hombre perfecto se eleva sobre el cielo azul, o se sumerge en los manantiales amarillos, o deambula por los 8 límites del mundo, pero no muestra señales de cambio en su espíritu. Lietsu, tanto. Hasta los talones. ¿Y por qué has caído al suelo, aturdido? ¿A qué se debe este cambio de ánimo? ¿Por qué tiemblas tanto? ¿A qué se debe este temblor? ¿A qué se debe el miedo? Porque un hombre perfecto no tiene miedo. La perfección es valentía, porque un hombre perfecto sabe que no existe la muerte. Aunque este viejo Po-un-Ugen caiga, sabe que no puede caer realmente. Aunque su cuerpo se rompa en millones de pedazos y nadie pueda encontrarlo, sabe que no puede morir. Permanecerá como es. Solo algo en la periferia desaparecerá. El centro permanece siempre como es. La muerte no es para el centro. El ciclón solo está en la periferia, el ciclón nunca llega al centro. Nada llega jamás al centro. El hombre perfecto está centrado, está arraigado en su ser. No tiene miedo. No es intrépido, no. No es un hombre valiente, no. Simplemente no tiene miedo. Un hombre valiente es aquel que tiene miedo, pero va contra su miedo. Y un cobarde es aquel que también tiene miedo, pero va con su miedo. No difieren, el valiente y el cobarde, no difieren básicamente, ambos tienen miedos. El valiente es aquel que sigue adelante a pesar del miedo, el cobarde es aquel que sigue su miedo. Pero un hombre perfecto no es ninguna de las dos cosas. Simplemente no tiene miedo. No es ni cobarde ni valiente. Simplemente sabe que la muerte es un mito, la muerte es una mentira, la mayor mentira. La muerte no existe. Recuerda, para un hombre perfecto la muerte no existe. Solo existe la vida, o la piedad. Para ti, la piedad no existe, solo existe la muerte. En el momento en que sientes la inmortalidad, has sentido lo divino. En el momento en que sientes la inmortalidad, has sentido la fuente misma de la vida. El hombre perfecto se eleva sobre el cielo azul, o se sumerge en los manantiales amarillos, o vaga por los 8 confines del mundo, pero no muestra señales de cambio en su espíritu. El cambio puede ocurrir en la periferia, pero en su espíritu no hay cambio. Por dentro permanece inmóvil. Por dentro permanece eternamente igual. Pero das muestras de inquietud y tienes la mirada aturdida, Lietsu.
¿Cómo esperas dar en el blanco? Porque si tiemblas por dentro, por muy preciso que sea el objetivo, no puede ser exacto, porque el temblor interior hará que te tiemblen las manos. Puede que sea invisible, pero estará ahí. A efectos externos, puede que hayas dado en el blanco, pero a efectos internos, has fallado. ¿Cómo puedes dar en el blanco? Así que lo fundamental no es dar en el blanco, sino alcanzar un ser inquebrantable. Entonces, dar en el blanco o no es secundario. Eso lo deciden los niños, es pan comido. Esta es la diferencia entre el arte de disparar y el arte de no disparar. Es posible que este maestro, el viejo maestro, falle el blanco, es posible. Pero aún así, conoce el arte de no disparar. Lietsu nunca fallará el blanco, pero aún así ha fallado el verdadero blanco, se ha fallado a sí mismo. Así que hay dos puntos. La fuente desde donde se mueve la flecha y el fin al que llega. La religión siempre se preocupa por la fuente desde donde se mueven todas las flechas. No es el punto al que llegan. Lo fundamental es desde donde se mueven, porque si parten de un ser inquebrantable, alcanzarán el objetivo. Ya lo han alcanzado, porque en la fuente está el fin, en el principio está el fin, en la semilla está el árbol, en el alfa está el omega. Así que lo fundamental es no preocuparse por el resultado. Lo esencial es pensar, meditar, en la fuente. Que mi gesto sea un gesto de amor perfecto o no, no es la cuestión. Que el amor fluya o no, esa es la cuestión. Si hay amor, encontrará su propia técnica. Si hay amor, encontrará su propia habilidad. Pero si no hay amor, y eres hábil en la técnica no podrá encontrar su amor. Recuérdalo. El centro siempre encontrará su periferia, pero la periferia no puede encontrar el centro. El ser siempre encontrará su moralidad, su carácter, pero el carácter no encontrará su ser. No puedes moverte de afuera hacia adentro. Solo hay un camino. La energía fluye de adentro hacia afuera. El río no puede fluir si no hay una fuente que lo origine. Entonces todo será falso. Si tienes la fuente, el río fluirá y alcanzará el océano. No hay problema. Donde quiera que vaya, alcanzará el objetivo. Si la fuente rebosa, alcanzarás. Y si simplemente juegas con técnicas y juguetes, fallarás. En Occidente, en particular, la tecnología se ha vuelto tan importante que ha entrado incluso en las relaciones humanas. Como saben demasiado sobre técnicas, intentan convertirlo todo en tecnología. Por eso se publican miles de libros cada año sobre el amor. La técnica, cómo alcanzar el orgasmo, cómo hacer el amor. Incluso el amor se ha convertido en un problema tecnológico, y el orgasmo en algo tecnológico. Debe ser resuelto por técnicos. Si el amor también se ha convertido en un problema tecnológico, ¿qué queda? Entonces no queda nada, entonces toda la vida es solo tecnología. Entonces tienes que saber cómo hacerlo, pero te pierdes. Pierdes el verdadero objetivo, que es la fuente. La técnica es buena hasta cierto punto, pero es secundaria. No es esencial. Lo esencial es la fuente, y primero hay que buscarla. Luego, la técnica puede surgir. Es bueno aprender la técnica, es bueno. La gente viene a mí y veo que siempre les preocupa la técnica. Preguntan cómo meditar. No preguntan, ¿qué es la meditación? ¿Cómo? Preguntan cómo alcanzar la paz. Nunca preguntan, ¿qué es la paz? Como si ya lo supieran. Mullah Nasruddin mató a su esposa y entonces hubo un caso en el tribunal. El juez le dijo a Nasruddin, Nasruddin, insistes una y otra vez en que eres un hombre pacífico. ¿Qué clase de hombre pacífico eres? Mataste a tu esposa. Nasruddin dijo, sí, repito que soy un hombre amante de la paz. No lo sabes. Cuando maté a mi esposa, una paz inmensa inundó su rostro, y por primera vez en mi casa reinaba la paz. Y sigo insistiendo en que soy un hombre amante de la paz. La técnica mata. Puede darte una paz que pertenece a la muerte, no a la vida. El método es peligroso, porque puedes olvidar por completo la fuente y obsesionarte con él. Los métodos son buenos si permaneces alerta y consciente de que no son el fin, sino solo el medio. Demasiada obsesión con ellos es muy perjudicial, porque puedes olvidar por completo la fuente. Este es el punto. Este anciano maestro, Po-un-Ugen, le mostró a Lietsu uno de los secretos. Lietsu se convirtió en un hombre iluminado, se convirtió en lo que este anciano era en ese momento.
hacia atrás, moviéndose hacia el precipicio de 3000 metros de altura, con la mitad de sus pies colgando, y con un cuerpo muy viejo, de 90 años, y aún así, ningún temblor se apoderó del anciano. Ni un ligero cambio, ni siquiera un temblor. En su interior debía de haber sido completamente intrépido. En su interior debía de haber estado arraigado en sí mismo, centrado. Recuerda esto siempre, porque siempre existe la posibilidad de convertirse en víctima de las técnicas y los métodos. Lo supremo llega a ti solo cuando has abandonado todas las técnicas. Lo supremo te sucede solo cuando no hay método, porque solo entonces estás abierto. Lo supremo llamará a tu puerta solo cuando no estés presente. Cuando estás ausente, estás listo, porque solo cuando estás ausente hay espacio para que lo supremo entre en ti. Entonces te conviertes en una matriz. Si estás presente, siempre eres demasiado. No hay ni siquiera un pequeño espacio, una pequeña grieta, para que lo supremo entre en ti, y lo supremo es vasto. Tienes que estar tan vastamente vacío, tan infinitamente vacío. Solo entonces existe la posibilidad del encuentro. Por eso sigo diciendo que nunca podrás encontrarte con Dios, porque cuando Él venga, tú no estarás allí. Y mientras estés allí, Él no podrá venir. Tú eres la barrera. Suficiente por hoy.